¿Qué tal si le da fuerte, fuerte esas palmas porque son para Él? Quiero que esté muy atento a lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Con temor y con temblor lo hago. Sé que a través de esto voy a hacer como ya lo he sido señalado, criticado y de todo, pero no me interesa lo que los demás piensen, el hombre piense, sino lo que quiere Dios que hagamos. Y mi hermana, se vale llorar. No, nadie nos ha dicho, si lloró Jesús, cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Entonces, se vale, no sé de dónde sacan y dónde nos están diciendo de que no lo podemos hacer. No, porque si no, si fuera malo, no nos hubieran echado lágrimas para que lloráramos. No, las lágrimas nos ayudan a liberar la tensión que tenemos o la frustración que estamos teniendo en determinados momentos o circunstancias. Y esta palabra les digo que con temor y temblor, porque desafortunadamente nos encontramos siguiendo patrones que otros han hecho o patrones que la misma Biblia testifica de los hombres de Dios y consideramos que son buenos, pero no nos llevamos a discernir en cuanto si sí es que Dios quiere o no. Yo veo la vida de Jesús y Jesús no repitió 2 veces la misma oración por todos los que sanó o por todos los que libertó. Siempre fue algo diferente. Y ahí es donde conocemos o nos damos cuenta nosotros de la multiforma de obrar de Dios, en donde siempre es diferente. Por eso, aunque usted y yo nos parezcamos, aunque usted y yo tengamos parecida la situación, no siempre el remedio nos funciona igual. Usted tiene dolor de cabeza, yo tengo dolor de cabeza, nos tomamos la misma pasta y quizás a usted se la quitó y a mí no. ¿Por qué? No tenemos el mismo organismo, no tenemos la misma reacción y lo mismo sucede en el mundo espiritual. Por eso la salvación hemos escuchado que es individual, personal. Dios quiere tener una relación real, personal y práctica con cada uno de nosotros. Por eso el copiar, ay, a este hermano le está yendo bien, yo voy a hacer lo mismo. No, no siempre nos va a funcionar o nos funciona hasta determinado lugar o hasta determinado momento, pero de ahí en adelante no más. Y entonces caemos en frustración y por eso copiamos. Si el otro no ora, yo no oro. O si el otro quiere orar 2 o 3 horas, entonces yo cómo hago, siendo que yo trabajo. Y empezamos a sacar un montón de cosas y no cumplimos ni con el deleite que tenemos que tener delante del Señor. Y por eso hemos titulado, y digo hemos porque siempre lo hacemos en conjunto el Señor y yo. Yo le propongo y Él me dice sí, o me dice no, cámbiale, quítale, póngale. Y le hemos titulado Necesito una liberación. ¿Has escuchado eso? Pastor, necesito una liberación. Y enseguida les voy a contar todo lo que yo respondo a través de esto. Y por eso te digo pero que me prestes mucha atención y que prestes atención a la palabra para que te des cuenta de cómo es que tenemos que utilizar todo esto. ¿A qué nos ha mandado el Señor? Porque esta semana escuchábamos unas palabras las cuales confrontaron mi alma, mi vida, en cuanto a la relación con el Señor. ¿Cuándo estuvieron el domingo? ¿Fueron bendecidos con la palabra? Entonces, si a raíz de esto nosotros hemos sido bendecidos, tenemos que tener la conciencia de que la falta de conocer el propósito de Dios para nuestra vida es la falta de interés en cuanto a la relación con Él. Si hoy usted y yo nos encontramos aquí y no sabemos cuál es nuestro propósito en la relación de Dios para nuestra vida, es por lo que hemos aprendido del facilismo en cuanto a la relación.
Porque es mucho más fácil que otro haga por mí que yo tener que hacer. ¿Sí o qué? ¿A cuánto les gusta pedir domicilio? ¿Sí o qué? Es mejor pedir el domicilio que meternos a la cocina a cocinar. En cambio, cuando lo traen listo, sino sentarnos y... Pero no se puede el domicilio todos los días o a toda hora porque el bolsillo no aguanta, ¿cierto? Entonces, ahora, con todo esto, yo no quiero decirle a usted que el evangelio es imposible. No, el evangelio es fácil, solo que sin compromiso y sin disciplina es muy difícil poderlo hacer. Cada uno de nosotros necesitamos comprometernos, pero necesitamos disciplinarnos. Y siempre me gusta traer a colación Salmo 103. Cuando David decía, alma mía, alaba a Jehová. Y yo siempre digo, David era músico, era un adorador, ¿por qué se tenía que obligar? Entonces, si el que es se obliga, el que no es se tiene que obligar 2 veces. Por eso necesitamos disciplina. Y así como decía por allá la broma, el chiste, que le decía el hijo a la mamá, mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. Y la mamá, bueno, listo, perfecto. No voy, no, sin ganas va también. Porque sé, cuando tenemos ganas es muy fácil. Pero cuando no tenemos ganas es donde está verdaderamente el compromiso. Entonces no se trata de que usted tenga o no tenga ganas de hacerlo. Por eso el facilismo de hoy, a través de que las redes sociales no las sabemos utilizar, y entonces, como decía alguien por ahí, no, yo me voy ahí porque me necesitan en mi casa, pero como ustedes publican la predicación, yo después me la veo. ¿De verdad estamos diciendo que tenemos una relación de Dios así, de esa manera? ¿De verdad nos estamos haciendo llamar cristianos teniendo una relación así con Dios? Entonces Dios va a decir, oiga, vaya, párese allá que le va a mandar la bendición. ¿Vamos a esperar que lo haga? Entonces el facilismo ha permeado nuestra vida en la relación con el Señor, y en vez de hacerlo fácil, lo hace difícil. El Señor nos llama al arrepentimiento, y para que apliquemos al arrepentimiento necesitamos reconocer y alejarnos del pecado, y que sin pasión y deleite no hacemos las cosas por amor, lo estamos haciendo por obligación, y por obligación no tenemos recompensa. Cuando nosotros no nos deleitamos ni nos apasionamos, entonces no hay recompensa. Por eso el Señor nos habla y nos dice, deleítate en mi presencia, gózate. Pablo dice, regocijaos, una vez más, regocijaos. Porque es que no depende de la circunstancia, el momento o de lo que nosotros estemos viviendo, porque dependes de Él. Hemos escuchado entonces la frase, necesito una liberación. ¿Será que eso está bien? ¿Está bien el que nosotros nos acerquemos a decir, libéreme? Sí, está bien. Porque, ¿qué es más fácil? Y Jesús lo decía cuando lo reprochaban porque había sanado a un paralítico en el día de reposo. Y él le decía, ¿qué es más fácil? Decirle, levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados son perdonados. Y todos los religiosos se admiraban y decían, pero ¿cómo así que hasta usted perdona pecados? ¿Quién es usted? Y Jesús mostraba cómo podía hacer ambas cosas. Levántate y tus pecados son perdonados. Y nada más. Y nada más. Pero para ello necesitamos darnos cuenta que tenemos que esforzarnos nosotros para estar ahí. Si esa persona, ese paralítico, no hubiera estado en medio del camino por donde Jesús cruzaba, entonces simplemente no había recibido la bendición. Había que tener un esfuerzo, había que tener un sacrificio. Si nosotros no lo hacemos, no se va a dar. Romanos capítulo 12, por eso nos dice
que tenemos que ser un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable para con el Señor. Si no lo somos, entonces no nos va a pasar nada, porque entonces estamos dejando que otro haga el esfuerzo, pero que la recompensa sea para mí, y difícilmente se da de esa manera. Es por eso que a nivel de relación de matrimonio, relación de pareja, ambos tienen que trabajar, ambos tienen que hacer el esfuerzo, ambos tienen que hacer una labor. Si los dos laboran, trabajan, o si uno de los dos nada más lo hace, entonces uno lo hace afuera, el otro lo hace adentro, pero los dos tienen que trabajar unidos. Porque si no trabajamos unidos, entonces la casa no se va a mantener. Y ahí es donde los hijos crecen queriendo hacer como quieren, porque no hay una autoridad dentro que les esté direccionando en cómo hacer. Y ahí es donde necesitamos a Dios que nos muestre cómo es que tenemos que hacerlo para poder llegar a esa libertad. Ahora con eso vuelvo y les digo, no es que sea o no podamos hacer la liberación, pero tenemos que entender cómo o cuál es la misión o cuál es la tarea que el Señor nos ha dejado como iglesia o como pueblo suyo. Porque no es hacerlo a nuestra manera. Y eso lo hemos escuchado y quizás lo pronunciamos muchas veces, ¿cierto? Señor, no se haga mi voluntad, sino... Entonces, cuando alguien viene a pedirte que te lo libere, ¿por qué lo está pidiendo? ¿Por qué está pidiendo que lo libere? Si sabe que tiene demonio, entonces ¿por qué no se arrepiente? En vez de pedir una liberación. Y aquí es donde empieza lo candente para que usted se dé cuenta. ¿Podemos nosotros aprender a hacer lo que solo puede hacer el Espíritu de Dios? Que lo podemos aprender, sí. Pero que lo debamos hacer, no. Porque lo que le corresponde al Espíritu es del Espíritu. Y es ahí donde Zacarías, el profeta Zacarías dice, ojo, preste atención, y dijo Jehová a Satanás. Dijo Jehová a Satanás, Jehová, el mismo Dios le hablaba a Satanás diciendo, yo te reprenderé. No nos entregó a nosotros nada de eso para reprender a nadie. Ojo, présteme atención. Jehová te reprenda. ¿No me dijo Robinson? Ojo, mucho cuidado. Ustedes no se han preguntado por qué Jesús o ninguno de los discípulos de los apóstoles echó demonios de los fariseos y los religiosos de ese entonces. No encontramos ni a Jesús ni a los discípulos echando o reprendiendo a nadie que esté a su alrededor. Pastor, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo somos libres? La pastora, en su primer encuentro con el Señor, fue libre y nadie se acercó a ella a reprenderle nada. Fue libre de tal manera que ella quedó marcada en todo el cuello como con un sarpullido, no sé, como... Pero ella dice que pegó un grito que ella pensó que se le iba a desgarrar no sé qué adentro. Pidiendo y clamándole a Dios, ayúdame. Pero nadie se acercó a reprenderle, nadie se acercó a decirle, te echo fuera o te ato, nada. Porque ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Esforzarse o que otro haga el trabajo por ti? El sacrificio. Ni Jesús ni los discípulos lo hicieron. Y a Jesús lo buscaban. ¿Cierto? Señor, pero es que tus discípulos fueron y no fueron capaces.
Señor, es que mira, cada que el demonio entra en él, lo tira al fuego y lo tira al agua. Unas veces al fuego y otras veces al agua. Y Jesús dijo, reprendo en el nombre. Ahora, quiero que usted entienda esto. Porque cuando nosotros nos dejamos, esta semana hablaba con alguien, la hermana María Elena, ¿sabe con quién? Y le preguntaba yo, algo que hablaba hace mucho tiempo con el pastor Fernando. ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Y el dueño de la muerte? ¿Quién conoce nuestra fecha de nacimiento? ¿Y nuestra fecha de vencimiento? Entonces, si usted y yo reprendemos espíritu de muerte, ¿contra quién estamos peleando? Entonces, ¿por qué echamos espíritu de muerte? Ah, pero como se escucha tan bonito, reprendo en el nombre de Jesús la muerte. Entonces decimos eso. No, Satanás no tiene el poder para quitarnos a nosotros la vida. Cuando Job, Dios le dijo a Satanás, ¿no has contemplado a mi siervo Job? Fue Dios. ¿Pero qué respondió Satanás? Ah, pero usted lo tiene guardado allá protegido, un palacio de oro. ¿Para qué voy a ir allá? Usted no me deja acercarme a él. ¿Qué le dijo Dios? Vaya, quítele todo, pero no la vida. Ah, o sea que no tiene derecho, no la vida. Y Satanás hizo todo. Y por allá salió la mujer, que no era la mujer, sino que se dejó utilizar. Y la mujer le dijo, ¿ahora qué esperas? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Pero qué respondió Job? Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuánto le dan palmas a Él por eso? No importa en la situación en que nos encontremos, Dios está en control. Él está en control. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos encontramos en esas situaciones en donde no sabemos qué hacer o estamos confundidos es, ¿verdaderamente hay un sacrificio en cuanto a mi relación con Él? ¿Vamos bien? Acompáñeme en la palabra del Señor al Evangelio de San Mateo capítulo 12. Y no sea su Biblia, porque vamos a leer bastante aquí, para que podamos entender sobre qué es lo que estamos hablando hoy. Si no me diga loco, hereje, religioso, nada de esto, sino que usted a través de la palabra, el Espíritu de Dios nos traiga esa iluminación y podamos entender cómo es que Él quiere que usted y yo hagamos las cosas y no repitamos los que supuestamente tienen fama o tienen mucha unción hacen, porque eso es lo que hacemos. ¡Ay, cómo es de ungido! Mateo 12, verso 28 y 29, ¿estamos ahí? Tengo la versión Reina Valera y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Amén. Cierre sus ojos ahí, diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, ilumíname a través de tu Santo Espíritu. Señor, que seas tú trayendo el convencimiento a mi vida y no la palabra del hombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Si nosotros miramos el capítulo 12 en todo su contexto, vemos que los fariseos no aceptaban a Jesús. Siempre se opusieron a Jesús y aún más se oponían cuando se dieron cuenta que el pueblo estaba dudando y se estaba preguntando entre ellos,
¿verdaderamente será este el Mesías? Entonces, eso los estaba debilitando a ellos. Los fariseos ya habían puesto un fundamento sobre el pueblo, pero llega Jesús a cambiar ese fundamento por uno nuevo. Y esto estaba moviendo los cimientos, la estructura de la iglesia en ese momento. Y como en ese momento los religiosos tenían subyugado al pueblo, en donde sabemos que la Biblia hace muchos años solamente estaba escrita en latín y el pueblo ni siquiera latín sabía, entonces no sabía qué leía, y por eso es que la reforma de Martín Lutero nos enseña, nos abre el panorama de acerca de qué es lo que la escritura decía. Por eso Martín no quería hacer una reforma, él quería que el pueblo se diera cuenta de lo que estaba pasando. Con todo esto, yo no pretendo, o Dios no quiere que nosotros entremos a hacer una revolución, sino que nos demos cuenta qué es lo que está pasando en medio del pueblo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Puede verse bueno, bonito, pero ¿será aprobado? Y es lo que necesitamos darnos cuenta. Cuando los fariseos empezaron a ver la duda del pueblo, más se levantaron contra Jesús. Jesús siempre les hablaba claramente. Jesús siempre les respondía, aunque muchas veces lo respondía pregunta contra pregunta, pero con la simple finalidad de que ellos pudieran cuestionarse acerca de qué es lo que estaban haciendo. Que usted y yo nos podamos cuestionar acerca de lo que estamos haciendo. Y si usted se devuelve ahí mismo, Mateo 12, verso 22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Y qué dice? Le sanó. Porque no habla y no dice, le liberó. Trajeron a él un endemoniado, ciego y mudo. Y él le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, pero no se habla el demonio. 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Por esto es que los fariseos empezaron aún más contra Jesús, porque ya estaban dudando. El pueblo ya decía, uy, este hace señales y milagros. ¡Ey! Este tiene que ser el Mesías, el hijo de David. Y entonces los fariseos, verso 24, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mirando un comentario bíblico de un teólogo, él dice que el carácter con que los fariseos estaban exponiendo esta patraña, mentira, o estaban diciéndole esto a Jesús, no era porque creían que Jesús tenía demonio, sino porque consideraban que Jesús era un demonio. Por eso le dicen, es que usted echa a los demonios afuera por Belcebú. Y Jesús responde a la absurda y contradictoria acusación que los fariseos estaban haciendo en el verso 25. Porque Jesús conoce los pensamientos. Y dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Quién le gusta destruir su propia casa? Qué pereza, vamos a acabarla porque no quiero volver a barrer y a trapear, ¿sí o qué? No. Antes todos anhelamos tener casita propia, ¿sí o qué? Ay, qué rico, ay, como dicen por ahí. No, tener casa no es una riqueza, pero no tenerla sí es pobreza, ¿sí o qué? Porque anhelamos tener una casita. Ahora, si tenemos una casa, ¿vamos a destruirla o la vamos a organizar?
Y esto es lo que Jesús le decía a los fariseos. ¿Quién se levanta dividido contra sí mismo? Nadie. Cuando yo me convierto al Señor, teníamos una estantería. Yo digo licorera y todos piensan que es que vendía trago. No. Tenía una estantería donde colocaba licores, de donde íbamos a pasear o la familia o los amigos iban a pasear y se acordaban de nosotros y nos traían siempre o un vino, una cerveza, un whisky, cualquier cosa. 8 años recogiendo licores ahí, se veía todo bonito. Y cuando me convierto al Señor, el Señor me manda a decir con mi esposa que bote eso. Y yo la respuesta mía fue diciéndole a mi esposa, ¿y por qué me manda razones? Que me diga a mí. Porque como uno no quiere despojarse o renunciar o morir a lo que le ha costado supuestamente, entonces nos es difícil. Entonces después de que el Señor me habla a mí, yo empiezo a esa lucha, a esa pelea con Él, Señor, pero es que eso yo no me lo tomo, es un adorno y tal cosa, y empiezo a justificar mis razones para con Él. Tanto que a lo último le digo, Señor, listo, yo voy a empezar a regalar eso. Y al que se lo dé, tú vas a obrar en esa persona. Imagínense pues. Y el Señor me saca este texto y me dice, ¿acaso te gustaría que enviase a alguien a tu casa para que la destruya? No, no, Señor. Bueno, no destruyas mi templo, el templo del Espíritu de Dios en otra persona. Amén, Señor. A mí me destapé eso para la cañería, todo. Y mi esposa me decía, con tristeza. Y yo, no, señora, porque me habló a mí. Y todo eso lo boté. Tanto que el vecino después se dio cuenta que no estaba eso y Don Robinson, no sé qué hizo todo eso. Y yo, si supiera lo que hizo. Entonces, no está, y dice el Señor, no podemos estar divididos entre sí. ¿Por qué no podemos destruir lo que Él nos ha entregado, lo que Él nos ha dado? Entonces, verdaderamente Jesús quería que los fariseos pudieran aprender, pudieran darse cuenta que Él no era el enemigo, sino que Él estaba actuando a favor de ellos y lo que quería era que el pueblo tuviera ese razonamiento también. Por eso el verso 27 dice, y si yo, mire lo que hace Jesús. Jesús le dice a los fariseos, dejándoles una pregunta para que ellos se cuestionaran acerca de. Y en el verso 27 les dice, y si yo he hecho fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque por tanto ellos serán vuestros jueces. En ese entonces, muchos de los discípulos de los fariseos practicaban exorcismo y liberaciones. Por eso Jesús les dice esto. Si yo lo he hecho por los demonios o por Beelzebú, entonces los suyos, ¿por quién lo echan? Y aquí esa era una pregunta en donde si ellos decían que por los demonios, Jesús ganaba. Y si decían que lo hacían por Dios, Jesús ganaba. Entonces lo que hacen los fariseos es simplemente quedarse callados. Y a eso era lo que ellos respondían, silencio completo, porque ellos sabían que de una u otra manera le daban la razón a Jesús. Ellos no podían decir que enseñaban a echar los demonios por demonios, porque no tiene fundamento. Y si decían que era por Jesús, por eso Jesús les habla y les dice, pero si el Espíritu, si yo expulso los demonios, entonces ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Si yo estoy limpiando la casa, es porque el reino de Dios ya está. Ellos querían desprestigiar a Jesús. Ellos querían que todos vieran que Jesús era el enemigo y no un amigo como se presentaba. Pero Jesús
interpretando el silencio de los fariseos en cuanto a la pregunta, es donde Él les muestra el motivo de lo que estaba haciendo. Pero usted me podrá decir o estar pensando allí, bueno, pero no me ha dicho nada si podemos hacer o no liberaciones o de qué manera, ¿cierto? Jesús trae las buenas nuevas o trae su evangelio para darle libertad al cautivo. Ese es el fin del evangelio, libertar al cautivo. Cuando Jesús entró la primera vez a la sinagoga y le entregaron el rollo, Jesús leyó Isaías que decía, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre ti y te ha dado poder, ¿para qué? ¿Para qué? Ay, ojo con la Biblia, no se deje meter el dedo a la boca. Él les dio, él estaba allí leyendo, ahora ha llegado el reino de Dios a sus vidas, precisamente porque a través de lo que Jesús iba a empezar a hacer, iba a libertar a todo el que estaba oprimido por una u otra situación. Porque es que la esclavitud no es solamente si tenemos demonios. Cuando mi esposa me dice, fui libre y me salió demonio, yo la miré y yo, ay Dios, ¿cuántos demonios tengo yo? Si ella que no mataba una mosca tenía demonio, imagínese yo que mataba cucaracha y todo. Pues de ella salieron demonios y de mí no salieron. Entonces el demonio o la esclavitud o la opresión no siempre es un demonio. Por eso el evangelio liberta al cautivo, no solamente el endemoniado. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros nos demos cuenta. Porque el enemigo tenía un derecho legal sobre la humanidad. Por eso él se consideraba con el derecho de que le pertenecemos. Pero cuando Cristo muere en la cruz y resucita, el derecho legal es clavado en la cruz del Calvario. Y al resucitar, el derecho legal es roto, se cancela. Por eso el enemigo no tiene potestad, no tiene poder, no tiene autoridad sobre quienes aceptamos a Jesús, quienes caminamos con Él. Todo eso se cancela. Usted me dice, ¿y los demás? Los demás la puerta está abierta. Cuando usted y yo no habíamos llegado a los pies del Señor, éramos presos, éramos cautivos de la maldad, del pecado, de la corrupción, de todo. Y eso es la obra del enemigo. Pero Jesús viene y nos muestra el camino para salir de esto. Y ahí es entonces en donde aplicamos al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si no aplicamos al arrepentimiento, no esperemos salvación. Porque el arrepentimiento nos conduce a una nueva vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Para los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. ¿Pero para quiénes? Para los que están. No para los que se quedaron todavía. O los que están pensando, ¿lo será? ¿Me parece? No. Anoche estábamos en una consejería con una pareja y nos decía la muchacha, ¿cómo hago yo para desaprender y volver a aprender? Y yo, ay, trabajo duro. Porque cuando nosotros aprendemos, nos cuesta desaprender para poder aprender. No, yo lo sé hacer así. No, es que a mí me parece que es esto. No, es que así no me enseñaron a mí. No, y entonces ahí es donde estancamos lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en nosotros. Porque Él nos abre la puerta y nos dice, entre. Yo le digo, no, todavía no estoy listo, espéreme. Pero si Él mismo me está invitando, ¿acaso se equivocó?
Pero es más fácil y quedo mejor si yo digo, espérese, es que yo quiero hacer las cosas bien. Eso suena bonito, ¿sí o qué? Pero es lo que quiere Dios. Sin nacimiento o sin un nuevo nacimiento no hay libertad. Y por ende no hay salvación. Quiero ponerles el siguiente ejemplo. Usted está alrededor de 10 cadáveres, 10 muertos. Y Jesús se presenta. Y Jesús en ese momento se presenta y resucita a 3. Y dice, síganme. ¿Cuántos se van con Jesús? ¿Cuáles todos? ¿4 por qué? Los 3 muertos. Eso, no nos podemos quedar por fuera, ¿sí o qué? ¿Por qué los otros 6 no? Porque está muerto. ¿Cuánta pólvora, me devuelvo, cuánta palabra hemos gastado nosotros en muertos? Si no hay una resurrección, si no hay una nueva vida, no hay salvación. Quienes le siguen a Jesús son los que resucitaron. Los muertos, muertos quedaron. Esos son los que los invitamos y no van. Esos son los que nos quieren convencer a nosotros y nosotros nos dejamos convencer de no ir. Entonces, usted puede estar o creer que está vivo, pero se dejó convencer del muerto, usted quedó. Lucas capítulo 10, verso 17 al 20, dice lo siguiente. Preste atención, que aquí es donde empieza todo lo rico. Pero vamos bien. Ojo, anote las preguntas que ahorita hablamos de eso. 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo. Ay, ¿se acuerdan de ese pasaje cuando Jesús empezó a mandar de 2 en 2? ¿Cierto? Listo, aquí ellos regresaron. Y ellos vinieron gozosos, danzando. Aleluya, Cristo vive. Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús, cuando los discípulos le dicen, Señor, mira, ay, qué alegría, echábamos demonios. Y Jesús le dijo, yo veía como Satanás caía del cielo, excelente. Pero en el verso 19 dice, he aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará, os dañará. ¿A quién? ¿A quién les estaba dando esa autoridad? ¿A quién? A nosotros, ¿somos discípulos? ¿Se la dio a usted? ¿O usted no se considera discípulo todavía? ¿No se considera? Bueno, eso sí, ojo pues, ojo con esos amenes. Ojo, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Nada les va a dañar. Ninguna fuerza de las tinieblas tiene poder sobre su vida. Pero en el verso 20 les regula la emoción. Ellos, aleluya, Señor, por eso se sujetaban. Espere. 20. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que nuestros nombres estén escritos. Que cuando abra la puerta a San Pedro, porque todos dicen que San Pedro es el portero, yo no sé, sabiendo que fue David el que pidió que quería ser el portero y todos metieron a Pedro. Cuando Pedro abra la puerta, usted no diga, usted aparezca en la lista, ¿cierto? No, vuelva a revise. La actualidad. No, si no está en el libro, no está. Y usted va a decir, Señor, pero es que en tu nombre, y el Señor va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor.
¿Vamos bien? ¿O están confundidos? Ojo, presten atención a esto. El reino de Dios, que es Cristo mismo, trae liberación al pecador que cree en Él. Cuando yo creo en Jesús y yo acepto a Jesús como mi Señor primeramente, o sea, el gobierno de los cielos en mi vida, y como Salvador, o sea, quien me liberta, soy libre. Porque la palabra dice en el Evangelio de Juan que si el Hijo me libertare, entonces seremos verdaderamente. Juan 8, ¿cierto? Entonces, dígale al que tiene a su lado, ¿quiere ser libre? Crea en Jesús. Solo en Él. Pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con una liberación que estoy necesitando, pastor? Tenga presente que esta semana aprendimos que los milagros, ¿no qué? No convierten a nadie. Los milagros no convierten, bueno, no digamos que a nadie, pero un porcentaje muy pequeño. Que uno quisiera, cuando la palabra del Señor dice, y Jesús sanó y todos los que están alrededor creyeron. Uno decía, ¿ni de dónde estaban esos cuando crucificaron a Jesús? No, las emociones les llevaron a decir, amén, aleluya, ese es el Salvador. Pero después que le llenaron por allá, ya crucifíquele, crucifíquele. Y eran los mismos que supuestamente habían creído. Entonces no hubo libertad. Recuerda que estudiando neumatología, cuando recibimos al Señor, aceptamos a Jesús y creemos en Él, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y espíritu con espíritu se transforma inmediatamente. Pero el proceso de la regeneración o de la nueva creación, la nueva criatura empieza a partir de ahí, en donde yo le doy herramienta al Espíritu de Dios para trabajar. Si yo no le doy, el Espíritu de Dios no trabaja, porque yo soy el que tengo que disponerme, sacrificarme en un cambio de conducta para que Él haga en mi vida. Pero si a mí me invitan primero a rumbear, a pecar, y yo continúo, así venga el domingo a la iglesia, levante las manos y todo sigo siendo un muerto. Porque con la boca dije que le acepté, pero con mi corazón no he recibido a nadie. Y el Espíritu de Dios no coloca en algo que se eche a perder, y ahí es donde está el odre nuevo y el odre viejo. No se echa vino nuevo en odre viejo porque se pierden los dos. No va a echar eso. Y el Espíritu de Dios sabe a quién le da algo nuevo. Entonces, si nosotros realmente no tenemos la disposición, no nos va a colocar, porque se echa a perder. Y aunque podemos decir que Él tiene de sobra, tampoco la va a echar a perder. La unción, el nuevo nacimiento, el cambio, la transformación, regeneración, como lo quieras llamar. El reino de Dios es Cristo mismo, y Cristo trae libertad al pecador que cree en Él. O sea, aquel que se arrepiente. Lucas, en el capítulo 11, nos representa de una forma diferente y de una forma más clara lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 12. Y Lucas lo dice allí en el capítulo 11, verso 21 y 22, de la siguiente manera. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Verso 22. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. ¿Qué estaba diciendo Mateo? Mateo dijo,
29, capítulo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata y entonces podrá sacar su casa? Y Mateo dice, no, este se siente seguro, está seguro porque tiene sus armas, porque tiene todo aquello. Pero si llega uno más fuerte y le ata y puede entrar a su casa y quitarle las pertenencias. Entonces aquí encontramos a un hombre fuerte y a un hombre más fuerte. La pregunta es, ¿tú y yo somos más fuertes que Satanás? No. Sin Cristo, usted y yo no somos nada. Pero ¿quién es el hombre fuerte? El más fuerte, Cristo. Y eso es lo que Cristo está haciendo. Satanás, présteme atención, reinaba en este mundo con tranquilidad. Pero cuando Cristo viene, o sea, el hombre más fuerte, entonces le ató al hombre fuerte, o sea, a Satanás, para que su ejército, o sea, usted y yo, todo el pueblo de Dios, pudiéramos entrar en sus campos, que es la gente inconversa, para saquear esas almas, trayéndolas a la luz del evangelio, a la luz libertadora de Cristo. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra labor. Jesús no nos ha mandado a atar al hombre fuerte, porque ya está atado. Jesús mismo ató ya al hombre fuerte, porque Jesús es el hombre más fuerte. Él ya lo hizo, pero nos dejó la tarea a nosotros de que llevemos el evangelio para poder rescatar o liberar a quienes deciden creer en él. Entonces usted me va a decir, pastor, pero aquí es donde están las liberaciones, ¿cierto? Sí, amén, ahí están las liberaciones, pero usted no liberta al que usted quiere. Usted liberta al que el Espíritu de Dios le diga, vaya y haga esto. Vaya donde fulano, sultano, peranito o peranita. Por eso es que cuando viene alguien y te dice, necesito una liberación, es el Espíritu de Dios que la está trayendo. Y muchos se agarran inmediatamente y en el nombre de Jesús echo fuera, te ato y te vas y te arrojo a lo profundo. ¿De dónde lo te vas a autoridad? No, porque cuando el Espíritu de Dios te manda, muchas veces no necesitamos ni siquiera hablar. Muchos de ustedes en medio de la alabanza aquí han sido libres. Y nadie se acercó a decirle, te vas, te echo, no. Pero nos han dado una mala enseñanza en donde, si no me ponen mano, yo no recibí nada. Nos han dado una mala enseñanza en donde tienen que venir y decirme a mí, oiga, está mal. Hay que orar mucho por usted. El enemigo te quiere. No, es que el enemigo cree tener sobre nosotros un control. Nosotros nos asustamos y le damos el control. ¿Qué sucede cuando el perro ladra y usted le tiene miedo? ¿El perro se echa para adentro? Sale más guapo y más guau, 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 ¿sí o qué? Pero cuando usted no le presta atención y el perro guau, guau, y usted se para ahí, el perro guau, 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 y sale y se va. Satanás es lo mismo. Satanás te menciona algo y dice, ay, no, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, como yo. Pero cuando usted se para en la palabra, cuando usted se para convencido de lo que Cristo ha hecho en usted, Satanás no tiene poder para hacerte nada. Satanás no tiene poder para matarte. No. Satanás, si somos ladrones, te pone ahí, encima de la mesa. Y usted voltea a mirar para todos lados y dice, nadie me ve, nadie me ve. Pero fue Satanás. Él te puso ahí la tentación y usted es el que cayó redondito, nada más. Muchos de ustedes cuando el perro ladra y usted le tiene miedo, el perro guau, 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 y sale y se va. Satanás es lo mismo. Satanás te menciona algo y dice, ay, no, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, como yo. Pero cuando usted se para convencido de lo que Cristo ha hecho en usted, Satanás no tiene poder para hacerte nada. Satanás, si somos ladrones, te pone ahí, encima de la mesa. Y usted voltea a mirar para todos lados y dice, nadie me ve, nadie me ve. Pero fue Satanás. Él te puso ahí la tentación y usted es el que cayó redondito, nada más.
Pero Satanás no me la echó en el bolsillo. No, por eso es que hemos hablado, el pecado no pintan feo. Si el Señor me trae una muchacha de 15 años, pega tuerta, todo eso, ¿la volteamos a mirar? ¿O la muchacha al príncipe mueco? Lo arreglamos. Cuando nos metemos a arreglarlo es donde nos quedamos nosotros. No, si te ponen la reina de belleza ahí, es más, te pueden poner el príncipe o la princesa con el faltante que tiene en tu casa. A veces el enemigo es especialista en eso. Y entonces, como esto me hace falta, entonces yo empiezo a coquetear y todo eso. Cuando terminé. Porque en mi casa no lo tengo. Porque no fui capaz de hablar en mi casa para poder mirar a ver cómo negociamos para que lo podamos tener. Entonces, como no hablamos, entonces el enemigo dice, esa es su debilidad, por este lado me lo quiero llevar. Cuando Jesús sale de 40 días de ayuno, Satanás se le presenta. ¿Y qué le ofrece? Primero le dice, vea, comamos pancito, yo traje la mantequilla, venga a ver, de vaca y todo. Y Jesús le responde, no, el hombre solamente vivirá de la palabra que sale de la boca de Dios. Venga, yo te voy a dar todos estos reinos. Y el diablo pensó que Jesús no sabía que todo eso le pertenecía a él. Venga, tírese de aquí, que Dios dijo que no dejaría que tu pie tropezara. Y lo tentó con las 3 cosas fuertes para el hombre: la fama, la comida, el poder. Con eso lo tienta. Pero Jesús estaba firme, parado, y dijo, no, todo esto es mío, entonces ¿yo para qué? Entonces, ¿a dónde nos está enviando el Espíritu de Dios? Porque hoy queremos repetir, y como te lo decía al inicio, queremos repetir lo que otros hicieron. Usted ha escuchado por ahí gente que dice, vamos a darle 7 vueltas al barrio para que el enemigo se vaya, para que lo atemos, para que podamos entrar. Vamos a subir a las colinas altas y desde allá declaramos la palabra. Yo veo eso de las 7 vueltas solamente en Josué. Nadie más volvió a repetir. Yo no veo a Pablo caminando hacia Galacia, yo no veo a Pablo caminando hacia Atenas, pero antes de ir para allá, espere, yo me subo en la montaña para atar al hombre fuerte para poder ir a predicar allá. No nos mencionan eso. Es más, yo quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 4. Verso 23. ¿Cómo titula su Biblia? Los creyentes piden confianza. ¿Qué versión es? Reina Valera. Otra versión. La oración de los creyentes. Nueva versión internacional. Otra versión. No. Hechos 4, 21, 23. No me vaya por otro lado, man. ¿Necesitamos confianza y valor? ¿Ustedes son creyentes, son cristianos? Levante la mano el que no es. Eso sí. Ojo, preste atención lo que dice. Tan pronto, tengo la traducción viviente, nueva traducción viviente. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron donde estaban los demás creyentes y le contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. 24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Escuche la oración. Vea la oración que hacen ellos. Oh Señor soberano,
creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestros antepasados, David tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en plenitudes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en la misma ciudad, en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas y el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. ¿Qué estaban diciendo? Todo lo que vivimos, tú lo dijiste, estaba escrito y así tenía que pasar. Verso 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ellos estaban diciéndole: Señor, nos vamos a ir a meter allá. Mire cuántos enemigos, los reyes, el presidente, los gobernantes se levantaron contra nosotros. Señor, por favor, átalos, Señor, que no hagan nada. Ellos dijeron eso. Señor, dice, creo que la Reina Valera: danos de nuevo de tu palabra. Queremos llevar tu mensaje, porque ¿qué es lo que liberta? ¿Mis palabras o las del rey? Las palabras de él. Eso es lo que liberta. Por eso los discípulos dijeron: Señor, danos valentía de predicar tu palabra. No, dame, Señor, valentía para echar demonios. No, él no estaba haciendo eso porque es que la obra, la misión de la iglesia no es esa. La misión de la iglesia es llevar la palabra. Y la palabra hará libre al cautivo. La palabra sanará al enfermo. Pero por eso es fundamental lo que los discípulos dicen en el verso 28. Todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano. Todo lo que hicieron ya estaba listo. Entonces, ¿dónde queda Romanos 8:28? Cuando no amamos a Dios y solamente lo hacemos de palabra, es donde creemos que necesitamos hacer o ayudar al Espíritu. Pero es que mire cómo está. ¿Cuál es el propósito de Dios con esa persona para que esté como está? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que quiere Dios para que esté como esté? Porque Dios no hace nada sin propósito. Él no se le pasan las cosas por el azar. Cuando tenemos circunstancias difíciles, calamidades o adversidades, nos está llamando a su presencia, a estar a sus pies, no a quejarnos, no a decirnos: Señor, ¿y entonces yo qué? ¿Para cuándo? No, nos está llamando: Señor, tú sabes lo que estás haciendo, tú tienes el control, nunca has perdido el control, Señor, pero aquí estoy, Señor, adorándote, alabándote, y si tengo que servirte así, Señor, te serviré así. Eso es lo que nos está pidiendo. Cuando el mismo Señor mandó y los hijos de Aarón fueron consumidos por lo que estaban haciendo, el Señor le habló a Aarón y le dijo: no vas a llorar a tus hijos delante del pueblo. ¿Cuántos de nosotros seguimos sirviendo?
tan cruel el Señor, no tiene corazón, mis hijos. No, Aarón no dijo eso. Porque Aarón sabía a quién le servía. Y si Dios le estaba diciendo, no los llores, era por algo. Era el propósito. Que aprendieran todos que a Dios no se burla y a Dios no se le miente. Pero eso nos cuesta a nosotros. Eso nos cuesta. Y por eso en muchas ocasiones queremos ayudar al Señor. Y entonces para quedar bien, venga, yo oro por usted y le echo esos demonios. Venga, es que usted está atado, venga, yo lo libero. Venga. Y se llevan la gloria del Señor. La semana pasada escuchaba a alguien que decía, ya le he hecho 3 liberaciones, pero es que tiene una legión. Y ya le he hecho. ¿Usted le hizo 3 liberaciones? ¡Wow! Y no dimensionamos el que le estamos robando la gloria al Señor porque nos estamos nosotros dando la gloria a nosotros. Ya le he hecho. ¿Y cuántas necesita? ¿Cuántas liberaciones necesita? Cuando el demonio de ganadería, ¿cierto? Cuando el endemoniado de Gadara, digo ganadería porque tenía un viajado de reses, ¿cierto? Cuando el demonio de Gadara vio a Jesús, Jesús no salió pan de él. Te echo fuera. El demonio fue donde Jesús. ¿Sí o no? Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios conocen la hora del Señor, pero el pueblo de Dios no la conoce. Qué cosa tan contradictoria, ¿no? Que usted y yo necesitamos conocer el tiempo del Señor, pero son los demonios que lo conocen. Y los demonios Señor, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Venga, viene a echarnos, déjenos ir allá donde están esos cerdos. Y Jesús no había dicho nada. Entonces Jesús le dijo, bueno, hágale, vayan allá. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos, ya. Y entonces la gente, muchos se paran y dicen, ¿cómo te llamas? Y entonces comienzan a hablar con el demonio, que porque Jesús habló con los demonios. Yo una vez hablaba con alguien que decía que él se sentaba a la mesa a hablar con los demonios. Yo, ¿y qué toman? Oiga, no nos creamos esas cosas, iglesia. No, usted y yo no tenemos nada que hacer hablando con el enemigo. Así como decía la pastora la semana pasada, ella inclusive pedía misericordia por él. No, ya está sentenciado. Y por eso Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios, todas las cosas suceden. Entonces nos tenemos que devolver. Amo a Dios. Yo amo a mi esposa. Y así como ella ha dicho que me ha querido dejar, que porque no me aguanta y todo eso. Pero como hay amor, me soporta. ¿Cierto, amor? Diga que sí. Lo mismo tenemos que hacer con el Señor. Si le amamos, nosotros soportamos toda situación. Y no, como hoy estoy mal, no te amo porque mira que no me das nada. Y mañana me da, te amo mucho. No. Lo que decía la hermana ahora en el testimonio. Señor, me permitiste disfrutarlo. ¿Es el tiempo que te lo lleves? Doy gloria a ti, Señor. ¿Me lo vas a dejar? Listo, Señor. Pero no como a veces oramos. Y a veces tenemos la persona enferma. Y Señor, llévatelo a descansar. ¿La persona o nosotros? ¿Quién quiere descansar? Cuando tenemos una persona enferma, ya decimos nosotros que en tiempos finales, ya no es que vea postrado en una cama y tal cosa, y somos que orando, Señor, lléveselo para que descanse. No, para que descansemos nosotros, era lo que estamos pidiendo, porque la persona está ahí ya. Pero como es de bonito decir,
Señor, para que lo tengas en tu gloria. No, si lleva 2 años ahí postrado, no lo llevas porque todavía no es el tiempo para Él. ¿Qué está haciendo en mi vida? Que soy el que estoy lidiando con Él. Que es el que quiere trabajar en mi vida. El propósito de Dios es claro. Mire que en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, el Señor dice allí: Satanás llevará a alguno de ustedes a la cárcel. Dios está hablando que le va a dar permiso a Satanás de llevarnos a la cárcel. Jonathan, ¿está listo para la cárcel? No, entonces que vaya otro, ¿sí o qué? Los discípulos, sabiendo esto, ellos no empezaron a reprender, no cancelaron, no. Ellos se pararon firmes, predicar palabra del Señor. Señor, tenemos que ir a la cárcel. Ahí mismo, Apocalipsis 2:10, Él dice: si ustedes permanecen fieles, si ustedes permanecen fieles, recibirán la corona de vida. O sea que si queremos corona de vida hay que ir a la cárcel. No que le pongan a corona a otro. ¿Sí o qué? ¡Ey! ¿Qué estamos haciendo? Aunque Él nos dio a nosotros la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nos está diciendo: nada les va a dañar. Pero ¿cómo entendieron los apóstoles esto? Y Apocalipsis 12:11 dice: ellos, o sea los discípulos, lo han vencido por la sangre del Cordero. ¿Por quién? No por la valentía de ellos, no porque ellos se sacrificaron, no, por la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron a la sangre del Cordero. O sea que ahí vamos los dos: lo que hizo Jesús, pero lo que hago yo, lo que hace usted. Y sigue diciendo: y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo. Entonces fue cuando Pablo dijo: el vivir y el morir. ¿Amamos nosotros tanto al Señor que no le tememos el morir? Yo siempre me pregunto y digo: ¿acaso nuestra meta no es estar con Cristo allá en el reino? ¿Cierto que sí? Si nos morimos ya nos quedamos allá rapidito. ¿Por qué le tenemos miedo a morirnos? Porque tenemos duda si Cristo ya está reinando en mi vida. No estoy hablando perfección, ojo. Porque por eso es que decimos: ay, pero es que me hace falta tanto. Y siempre mi respuesta va a ser la misma: si mañana mueres, ¿te hace falta mucho o poquito? Jonathan, si mañana te mueres, mucho o poquito. Señor, 15 días más, ¿sí o qué? Así como el rey. Iglesia, ¿en dónde está tu seguridad? ¿En dónde está tu dependencia? ¿En dónde está tu creencia, tu amor, tu sostén? Sí, el Señor nos envía al terreno del enemigo para rescatar las almas. Pero no podemos ir nosotros haciendo lo que queremos hacer. Por eso cuando vienen a mí y me dicen: pastor, necesito una liberación, yo hablo a Dios y le digo a la persona: tu liberación es que te arrepientas. Pero si Dios me conduce a orar por la persona, oro por la persona, pero yo no libero. No me libero yo mismo, voy a liberar a otro. Yo no. Tenemos que tener claro eso. Y ojo, como dijo el salmista: solo a ti la gloria y no a mí. Solo a ti la gloria y no a nosotros. Solo a ti, Señor, sea la gloria por siempre y para siempre. Amén.
nos dejemos engañar y no nos dejemos llevar por las emociones. Vivamos a Cristo, la plenitud de Cristo, para que de esa manera apliquemos al milagro sobrenatural y no esperemos estar al borde del colapso para reaccionar. Ya tienen las herramientas para hollar, pisotear y derrotar a Satanás, porque quien verdaderamente es un cristiano vence a Satanás viviendo en santidad, negándose a sí mismo con el fin de vivir para Cristo y proclamar el evangelio de las buenas nuevas. Amén. Así que si usted es un cristiano, esto es lo que tenemos que hacer. Hablar y hablar y hablar de Cristo. No me diga, es que yo no soy evangelista. No, porque todos tenemos que cumplir con el don evangelístico. Todos. Por eso no se les olvide el jueves. Venir para que aprendamos. No sea facilista, dejando que los evangelistas se encarguen de lo que tú tienes que hacer. Pastor, venga a mi casa para que hable y mi familia se convierta. ¿Y usted qué está hablando? ¿Usted qué está viviendo? No, pero es que a usted lo van a escuchar más. No, somos nosotros mismos. Abraham le dijo a Lázaro, ¿cierto? Aunque los muertos se levanten, no van a creer. Allá tienen a los profetas, allá tienen a los pastores, allá tienen a los cristianos. Ellos son los que tienen que predicar. No hay que se levante el muerto, oiga, esto es de verdad, sí, nos vamos a morir y hay una condenación. No. No es eso, iglesia. Por eso no seamos facilistas queriendo dejarle a otro que haga lo que me corresponde hacer a mí, simplemente porque yo creo que así es mejor. Así que necesitamos ser libres, amén. Y si necesitamos ser libres y somos libres, entonces ¿cuántos de ustedes van a decir, Señor, yo voy a ir? Yo voy a ir, Señor. Así como dijo su siervo, Señor, heme aquí. Pero él no dijo envía al otro, él dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y para eso no necesitamos ser teólogos, graduados, tener posgrados, no. Para eso lo único que necesitamos es creer en Jesús, haber rendido nuestra vida y nada más. Y a partir de ahí hablamos. La primera predicación de Pablo, ¿qué fue? Hablar de él. Hablar de él. ¿Y qué fue lo que le dijo a Agripa? Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo, ¿qué le contestó? Quisiera yo haberte persuadido. Porque Pablo sabía que no era él. Pablo sabía que no dependía de él, que era lo que el Señor quisiera. Usted se puede sentar a hablar con el presidente. Y si no quiere Dios que pase nada, no va a pasar nada. Pero aunque ya los famosos pastores de unción han orado por él, usted se puede sentar con él y decirle, Cristo te ama, y cae rendido del Señor si es la voluntad de Dios. Sencillo. Y no fue que usted es que yo ayuné 40 días y 40 noches. No es por eso, iglesia. Y ahí es donde tenemos que entender el obrar de Dios. Por eso no es con todos igual. ¿Vamos a ir? A ver, levanten la mano los que van a ir. Los que dicen, Señor, yo voy a ir a llevar tu palabra. Yo la he recibido, yo voy a ir a llevarla. Póngase de pie entonces, porque vamos a adorar al Señor. Y vamos a decirle, Padre, hazlo en mi vida. No voy a pedir poder, Señor, no voy a pedir unción. Solamente dame de nuevo para llevar tu palabra. Nada más. A través de tu palabra se lleva el poder. A través de la palabra se lleva la unción. A través de la palabra hay la libertad. Eso es lo único. Nada más. Por eso digámosles todos juntos, Señor, yo iré. Yo iré, Señor.